Hola amigos, este es el Gran Patriarca y bienvenidos a mis dominios. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Hoy hablaremos un poco del estudio que dio luz a los ya clásicos amados, Kung Fu Panda, Shrek y Cómo entrenar a tu dragón, por mencionar algunas. De esta última se anunció un live action totalmente innecesario, para el que ya se ha elegido a la actriz que interpretará a Astrid. Hazlo, Shrek. Esto y mucho más lo comentaremos juntos en lo que queda de video, así que ponte cómodo. DreamWorks, una de las subsidiarias de Universal Studios y NBC Universal junto a Illumination, al dedicarse en parte a la animación y al tener un pasado en el que competía contra Disney, hoy día ha sido tomada por parte del público consumidor como un estandarte en su rebelión contra la Casa del Ratón Miguel. En verdad me has dado algo en qué pensar, porquísimo. Mientras asesino estos fenómenos políticos incorrectos. Para ponernos más en contexto, estamos hablando exclusivamente de los años posteriores a 2015, pues en los años anteriores, el ambiente en la industria seguramente era un poco diferente, aunque la toma de DreamWorks como símbolo anti-Disney es más reciente, digamos que desde el año pasado. Yo, desde luego, aunque he hablado bien de productos contemporáneos como El Gato con Botas 2, nunca me he posicionado a favor de ninguna empresa. De hecho, las únicas a las que le podría dar un poco de apoyo no pertenecen a la gran industria, sino que son proyectos pequeños e independientes que apenas están comenzando. Por supuesto, estamos hablando de empresas y cómo a pesar de estar compuestas por personas, estas terminan siendo entes impersonales, no son lo que uno llamaría la cosa más confiable. El hecho es que, y esto ya lo he dicho de diferentes maneras, la forma en cómo se ha tomado a DreamWorks como bandera contra el Disney Walk no me ha parecido la cosa más sabia de la vida. DreamWorks es manejada por NBC Universal e Illumination por Universal Studios, pero al final todo le pertenece a Comcast, la más grande empresa de telecomunicaciones en los Estados Unidos, un imperio probablemente más grande que Disney. Pero más allá de eso, me parece bastante ingenuo que se deposite tan rápidamente la confianza en una de las más grandes corporaciones de una industria que cada vez se hace más homogénea. Sí, algunas empresas intentan mantener su identidad en algunos aspectos, pero en el terreno ideológico la mayoría no parece ir por caminos diferentes. El año pasado hubo una gran controversia con Disney y Pixar debido a las movidas de estos estudios en medio de una disputa importante en el estado de Florida. Esto traspasó las fronteras y Lightyear sufrió todas las consecuencias por la mala estrategia de la compañía. Dicha película ya venía con un terrible marketing mediático, en el que lo único que la prensa woke vendía era un beso lésbico. Entendemos que todo eso sucedió en el peor momento, de la peor manera y con la franquicia equivocada. Personalmente no me pareció la peor película de la vida. La animación es digna de premios y digamos que todo el apartado técnico es bastante sobresaliente, pero aparte de la controversia con los padres y Ron DeSantis, otros aspectos seguramente también colaboraron en su fracaso. La cuestión es que DreamWorks ya había hecho algo parecido e incluso se podría decir que más descarado, y aunque los medios lo manejaron igual que con Lightyear, la audiencia fue quizás un poco más apática. Fue DreamWorks quien permitió un beso lésbico más duradero y apasionado en She-Ra, misma serie donde prima la sobrerepresentación, al punto que parece un producto para consumo exclusivo de cierto colectivo. Los medios celebraron el show como la serie animada que rompió el cristal de la programación infantil en pro de la diversidad queer. La productora ejecutiva del programa nos dice lo siguiente: crecí realmente proyectando personajes en la televisión para niños que estaban codificados como queer, pero solo eran subtextuales. No lo entendía en ese momento, solo sabía que había algo en ellos. Desde entonces, la representación canónica de personajes queer realmente ha aumentado, pero a menudo son personajes secundarios o de fondo, y sus historias no suelen ser centrales, y muchas veces la narrativa los opone, lo que nos recuerda que el mensaje no solo viene en el texto, sino que de hecho es más común en el subtexto. Pero claro, siempre habrán desconocedores del tema que en lugar de desear aprender, atacarán al que habla de ello. Pero ese es otro asunto. También tenemos que DreamWorks fue quien preparó para Netflix la serie Equipo, y en esta, presentada como una serie infantil, uno de los personajes explícitamente dice que es gay. Sé que los medios han logrado que muchos vean esto como lo estándar, pero sé también que quedan quienes no permiten que los medios los moldeen, y al menos un ruido les hace todo este enfoque en los productos infantiles. En fin, que no conforme con eso, DreamWorks celebra el mes del orgullo en sus redes y coloca unos 15 personajes que ellos mismos reconocen como queer. Entre ellos, Bocón el Rudo de Cómo entrenar a tu dragón, mismo personaje que también aparece en la página oficial de DreamWorks como uno de los rostros para su departamento DEI, diversidad, equidad e inclusión. Palabras bonitas que a todos nos agradan, pero con un significado distinto al que normalmente atinamos en nuestra mente.
Esto no era parte del trato. Veamos qué dice DreamWorks. En DreamWorks Animation, creemos que las historias que contamos deben ser tan inclusivas y diversas como las audiencias a las que están destinadas. Y eso significa fomentar una fuerza laboral igualmente inclusiva y diversa. Básicamente, las historias y el equipo de trabajo detrás deben rendirse a los requisitos impuestos por la interseccionalidad y la representación porcentual, tan diversas como las audiencias a las que están destinadas. Porcentajes de representación, tal como sugieren desde el 2014 Stacy Smith y Kalpana Kotagal, diseñadoras falaces del programa de inclusión para Hollywood. A lo largo del año, DreamWorks centra, eleva y empodera las voces subrepresentadas a través de series, eventos de oradores internos, reuniones de grupos de recursos para empleados y contenidos de redes sociales que celebra todas las facetas de nuestra diversa población de empleados. Dicho de otro modo, dentro y fuera de la compañía se fomenta la visión divisiva y fragmentaria del wokeísmo identitario, mismo que ajusta la lente del militante para que todos y cada uno se vea como piezas de un grupo, en lugar de verse como humanos, lo que resulta más ridículo si tomamos en cuenta que todo esto sucede en Estados Unidos y entre gringos que simplemente se ven un poco distintos entre sí, quizá con la excepción de algún verdadero inmigrante. Solo imagina que en un país hispanoamericano nos pongamos en esas con la enorme variedad nuestra. Oh, mira, hoy celebraremos a los blancos de cabello crespo luego del almuerzo y media hora después a los bronceados de ojos verdes para continuar la tarde oyendo un discurso de algún pelirrojo con rasgos taínos. Una locura, ¿cierto? A fin de cuentas, las empresas como DreamWorks, Disney y Netflix solo manifiestan lo peor y más exagerado de esa parte de Estados Unidos que no ha sanado su propia culpa blanca. Ellos no olvidan el pasado y ni siquiera lo terminan de distinguir del presente. Es tan así que todo este asunto de la inclusión nace de un problema imaginario creado por ellos mismos. Well, it's not uncommon for celebrities to make requests when they're developing and working with producers, right? Certain actors will say inclusion's really important, or we want to make sure the co-star is an underrepresented female or male in a particular story. Antes de toda esta tensión fomentada por el progresismo identitario, Estados Unidos no estaba tan dividido y la gente no centraba su identidad en aspectos tan insignificantes. Ahora el problema es tan grande que millones de personas no saben diferenciar un movimiento político de su propia identidad. Así que no es extraño que a la hora de llevar sus animaciones a live action, comiencen no con la adaptación de la historia, sino con la reconversión de los personajes por medio de un casting enfocado en la representación. Here we go again. Representation. En la representaciones, las representaciones. En la representación, representaciones. Representation. Una estrategia comercial que mayormente, en lugar de reivindicar las historias amadas, las degradan inspirando un sentimiento de decepción en los fans. Claro, no le restamos importancia a lo innecesario que es llevar a la acción real películas que fueron diseñadas para un formato animado, pero al menos tenemos a los trabajadores de DreamWorks agradecidos por ser tomados en cuenta como elementos de la interseccionalidad. Eso es importante, ¿cierto? I celebrate Pride by being myself and living my life in a way that I'm proud of. It's just really great to see African American representation where we're just being ourselves. Just by surrounding myself with my sort of queer family.